Bueno, pues hoy tenemos un nuevo encuentro, porque como bien sabéis, que Experto Dual va de esto, de conciliar la vida profesional con la parte más personal. Y una forma de desarrollar esta parte más personal es a través del autocuidado personal. Y una de las vías, o varias de las vías, con las que se puede canalizar este tipo de cuidado es a través de la nutrición y de los buenos hábitos como es el yoga. Y hoy contamos aquí con Celia, que es especialista en ambas cosas. O sea que poner una Celia en vuestra vida. Y hoy nos va a contar un poco de esos hábitos y cómo le llevaron a este mundo y bueno, qué beneficios nos puede reportar. Bienvenida, Celia. Muchas gracias, Patricio. Un placer estar aquí para poder compartir al final pues mi experiencia y la sabiduría con la que puedo contar a través del yoga y de la nutrición. Qué chulo. Sí. Porque esto, ¿cuándo llegó a tu vida? ¿Fue desde niña? ¿Fue algo que tú lo ibas buscando? ¿O fue a raíz de algún tipo de hito, de episodio en tu vida? ¿O cómo fue? ¿Cuándo tuviste el primer contacto con esta conciencia, tanto con la alimentación como con el ejercicio y la práctica del yoga? Vale, pues mira, es muy curioso. La verdad es que yo siempre desde pequeñita he tenido esa tendencia, ¿no?, a mirar un poquito más allá, esa parte trascendental de la vida, ¿no?, Mm, de lo que no podemos percibir por los sentidos. Y siempre he tenido esa sensibilidad, ¿no?, ese tacto. Pero el yoga es cierto que llegó a mi vida al principio he de admitir que no me gustó la experiencia, suele porque pasar. vino cuando yo estaba de Erasmus en Escocia. Ah, en Escocia yo estuve también un verano. Precioso, Escocia. Sí, es maravilloso. Estuve en una ciudad cerca de Glasgow, Paisley, que se llamaba, y yo iba allí al gimnasio. Y entonces había allí yoga, y yo no sé por qué razón yo quise probar esa actividad. Claro, ya no era el hecho de que se hablara en inglés, ¿no?, sino de que yo no entendía qué estaban haciendo. Y estuve allí, había mucha gente mayor, sobre todo, y estiramientos. Yo decía, esto qué, bueno, que no me gustó. Y entonces al volver a España, eso fue por el 2017, Sí. seguí yendo al gimnasio, otro centro deportivo, y allí empezaron a dar yoga una vez a la semana los viernes. Y Ah, volví a probar. Y entonces, claro, lo que me picó al principio, lo que a todos, el ego, ¿no?, el ver a gente que tiene tu edad, que llega con una flexibilidad que dice, wow, y yo eso ni lo contemplo con 17 años. ¿Cómo no voy a llegar yo a tocarme los pies claro, con claro. 17 años, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que me piqué ahí y empecé a hacerlo. Y lo que me hizo todavía seguir más fue la paz que me daba y las dolencias que me quitaba, que yo en ese momento también empecé a tener dolencias a nivel lumbar, es como que se me activó ese dolor en la zona lumbar y no se iba, y el yoga pues empezó a hacer que Tera- lidiara con ello. Eso es terapéutico, ¿no? Yo, por ejemplo, que me gusta mucho, me encanta disciplinas orientales y muchos de los hábitos orientales y las artes marciales y tal. Y lo de menos, entre comillas, es combatir. O sea, ese observarse a sí mismo y saber cómo fluye la energía por tu cuerpo y cómo te desenvuelves, luego te lo traslada a la vida real y demás. Pero me mencionaba dolores concretos físicos, o sea Sí, que a lo mejor no los paliaba la típica aspirina farmacéutica y sí, este tipo de prácticas sí, es es que curioso. de hecho, como yo siempre, como te he dicho, he abogado mucho por todo lo natural, no supongo que me vendría ya de base, desde pequeñita. De hecho, yo siempre me he definido como un ser en búsqueda constante del verdadero bienestar. Entonces nunca he dejado de investigar, es algo que yo no puedo evitar. Es decir, yo no puedo mirar para otro lado cuando sé algo. Y creo que cuando sabes más, más quieres saber porque más cuenta te da de lo poco que De sabes. lo poco que sabe. Entonces, claro, pues evidentemente con la medicina, con los fármacos, pues tampoco estaba yo muy de acuerdo en, ala, cojo un fármaco cuando tengo alguna Sí, dolencia y tapo el síntoma. Eso está bien para procesos agudos, puntuales, pero cuando algo se cronifica, realmente te claro, hay algo beneficia, más. porque hay efectos secundarios, ¿no? Hay inconvenientes de tomar fármacos. Entonces, claro, pues yo no abogaba por eso. Yo quería cosas naturales y no me tomaba nada, de hecho, a mí me molestaba, a lo mejor iba al fisio, me trataba, pero ya está. Y con el yoga sí es verdad que la parte física, la parte de asana, que es la que todo el mundo conoce y por la que se comienza normalmente, ¿no?, Sí, pues sí te ayuda en momentos puntuales, hacer la práctica y está muy bien, pero el yoga va más allá, que ya hablaremos más de esto. claro, es que es como todo un mundo, porque si habla de la medicina, claro, uno no puede decir que sea especialista en todo el campo de la medicina. Si habla de la abogacía, no hay un abogado especialista en todas las materias de la abogacía. Y en el yoga, si tuvieras que decir, mira, hay estos tres grandes tipos de práctica, o estos tres grandes tipos de ejercicios, o dos tipos, cinco, o Ujú. hay una infinidad. ¿Cómo lo definirías, lo describirías? ¿Cómo los clasificas tú? Sí, a ver, el yoga real es solo hay uno. Solo hay uno. Y para definirlo concretamente y así muy simple, que la gente se quede con ello, es un método
de gestión de la mente, donde Mm, la entrenas para que tú seas el dueño de tu vida, ¿no? Tú gestiones tus pensamientos, porque tenemos dos tipos de mente, se dice en yoga, la mente discursiva, el comentarista de fútbol que no hace nada más que comentar, sí, ¿no? sí, Durante todo sí. el partido, tenemos esa, y luego está la mente discerniente, aquella que al final lo que vas haciendo es que conforme te vas adentrando más en ese mundo interior, lo que hemos venido hablando antes, te das Mm, cuenta de lo poco que sabes y lo mucho que nos queda por aprender, vas expandiendo tu conciencia. Ya no te quedas con X creencias ni con X no, condicionantes, al te das contrario. cuenta de que más que certezas acabas teniendo más incertidumbre, ¿no? Conforme vas cumpliendo Sí, años, creo que es un signo de salud tener cada vez más incertidumbres que certeza, totalmente, porque al vamos. final, ¿qué Mm. es lo verdadero? No, es que creo que no hay una verdad absoluta, por lo menos así lo creo yo. Y esa apertura de mente yo me lo traslado a algo más visual, que es como una biblioteca. Creo que vivimos en un mundo y nos han enseñado a decir, mira, estudiate este tomo de libros de esta estantería con estos capítulos, Mm, muy encorsetado. Y yo creo que es todo lo contrario, o sea, que esto va de ir explorando, que yo también me considero así, aventurero, explorador, explorador. y leer cosas de los más variopintos y de las cosas que a uno le vaya inquietando, pues mostrar más interés. Y en cualquier disciplina hay muchísimo más por aprender de lo que uno sabe, sí, Total. sin duda. Sí, Y el... y lo Habla, que habla, me sí, sí. decía de que cómo podría clasificar yo el yoga. A ver, desde los inicios, que esto no es una moda. Hemos de Esto recordar que de aquí dónde viene. bajemos a tierra, que por lo menos se cree que tiene 5.000 años de Pues ya antigüedad. ves. Con lo cual, esto no viene de 2 días. Y si está cogiendo cada vez más empuje y más fuerza aquí en Occidente, tiene una razón, ¿no? Si llevamos haciendo esas técnicas desde hace tantos años, funcionan. Entonces, ¿por qué vamos a desecharla y por qué va a ser una moda? Que esto ya estaba aquí. Claro, sí, pero fíjate además que dice, por un lado, parece una contradicción. Lleva mucho tiempo y, o sea que no es nuevo, pero por otro lado, yo diría que hace más falta que nunca. Es decir, que esa Totalmente. labor de concienciación, o si lo trasladamos al ámbito de las empresas o del bienestar o de cómo vivimos en piloto automático, solamente te tienes que ir al metro de Madrid, salir y te metes en la rutina, andar rapidísimo, ¿no? Por cualquier acera. Entonces, estamos en ese mundo, sobre todo en el ámbito más, no sé, cosmopolita o en ciudades grandes, pero que también es que vivimos en el consumismo, con redes sociales, no sé, Desmedido. todo en la inmediatez, en lo tangible, el consumir todo ya, cuanto más mejor, y entonces por eso creo que hace más falta que nunca. Sí, por la hiperestimulación a la que estamos sometidos, ¿no? Hoy en día, si quieres estar conectado a las 24/7, puedes hacerlo. Pero es que nuestra biología humana lo que nos pide es que vayamos de acorde a los ritmos naturales. ¿No? Tú vas a la playa o vas a la montaña y ¿qué pasa ahí? Porque la Sí, gente cuando va dice, ¡ay, qué bien qué estoy! paz, sí, sí, qué Sí, ay, serenidad. qué bien, o me siento aletargado, madre mía, ahora cualquiera se mueve. No, es que ese es el ritmo natural de la vida y la naturaleza te Es mucho más acompasa con lenta. eso. Sí, sí, sí. Entonces, claro, vivimos tan acelerados que el hecho de vivir a un ritmo natural ya lo interpretamos como que estamos ralentizados y no es así, ese es el ritmo natural. Entonces, hoy en día, con tanta hiperestimulación, frenesí, inmediatez, no nos paramos. Y yo diría que cuando te autocuidas, lo importante primero, antes de empezar un autocuidado con el método Con que el que sea, sea. sea yoga, nutrición, El que englobando, sea. porque ya vemos que luego al final te metes en una cosa y Y acabas te va arrastrando llevando más a otra. porque es bienestar. Entonces, claro, es volver a pararnos. Me paro, respiro. Y una vez que respiro, ahí ya sí puedo conectar con mis necesidades y el cuerpo habla y te lo va a decir. Sí, ahí, mira, has dicho una palabra que para mí me parece apasionante, que es la respiración, porque evidentemente estamos con el latido también, nos conecta con la vida. Pero, ¿qué regulador más mm, infinito, incalculable, bestial, es la respiración? O sea, nos dice cómo estamos en ese Así es. momento anímicamente, emocionalmente, mentalmente. Y solamente hace falta una cosa, y lo has dicho perfectamente, que es pararse. Sí. Es pararse. Y no necesitas parar, irte un año sabático, no, no, no. Es unos minutos. Cuando se habla de mindfulness o simplemente pararte, a tomarte, a no escuchar nada, nada, cero, el silencio. Sí, y eliminar digamos, Ese el exceso. sentido que más usamos, que es el visual. Tú retiras el elemento visual y puedes conectar muchísimo mejor con tu interior.
Sí, fíjate que has dicho el visual y claro que hay gente más visual, otros más auditivos, ¿no? Hay distintos tipos, pero para mí, yo en mi caso que soy muy visual, cuando necesito concentrarme y tranquilizarme, inmediatamente es inconsciente, ya cierro los ojos y ya empiezo es como un anclaje que tengo para decir, cambia el patrón y mira las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Porque es un filtro que tenemos, claro, nunca mejor dicho, tenemos los ojos abiertos y no para de entrar estímulos de todo tipo, ¿no? Sí, y si lo retiras, pues tienes más posibilidad de entrar a tu interior. Y ahora, cuando cierras los ojos, claro, es más probable que esa mente discursiva de la que venimos hablando y la que trabaja el yoga, esa mente discursiva empiezas a sentirla y a notarla más todavía, pensamientos que vienen, que van, que no los puedes parar, ¿no? Entonces ahí es cuando, con la respiración, Con la te respiración. conectas con el presente. Y además, la respiración, que es una herramienta que tenemos todos los seres humanos y Y los todos los seres días, vivos, y casi. podemos respirar, conectar cuerpo con mente, porque la mente solo entiende de dos tiempos verbales, el pasado o el futuro. Mm, Y entonces, dependiendo de una hay que cosa y de entrar. otra, si miran mucho al pasado, en el grupo de personas que Sí. tienden a mirar mucho el pasado, en la cual yo me incluía, ya no, gracias Mm, al yoga, pues depresión, ¿no? Si miran total. mucho al futuro, ansiedad. Ansiedad, miedos. Ujú, sí, Claro, sí. y cuando el cuerpo está, o sea, cuando la mente no está conectada al presente, es cuando el cuerpo empieza a sufrir problemas, desequilibrios, porque no Totalmente. está en el presente, no está alineado con ese tiempo verbal que siempre está con nosotros, aquí Mm, y ahora. mm, Entonces es muy importante el yoga en ese sentido. Oye, entro dentro, gestiono mis pensamientos, observo que están ahí, no los pretendo sí. cortar ni No, me no. aferro. Y conforme vas haciéndolo, va a haber cada vez más momentos en los que hay pequeños instantes de vacío, porque el 90% de los pensamientos que tenemos no sirven para nada, se No quedan nos solo en nuestra soluciona. cabeza. No nos soluciona la vida, ¿Y ¿no? eso qué hace? Derrocha energía, ¿no? Mm, Entonces, qué desperdicio, ¿no? Pudiendo hacer cosas maravillosas, estar focalizado. Y esa es una de las cosas que yo he aprendido, porque yo me considero siempre una persona muy neurótica. Esa rumiación que hablamos de venga a bla, bla, pensar bla. las cosas, darle vuelta. Yo miraba mucho al pasado. Conforme he ido practicando yoga, y digo una cosa, ¿eh? Que yo empecé como todo. Yo llevo 8 años como practicante de yoga, ¿no? Entonces, los 7 primeros, yo me centraba sobre todo en la parte física, que esa es la que la mente quiere. La mente no Sí, quiere que sí, sí, pares. sí, sí. Entonces, ¿cómo vas a parar? ¿Cómo vas a parar? Si tu mente te controla a ti, no vas a parar. Ahora tienes que hacer un ejercicio muy grande de, oye, venga, de contención, de disciplina, para poder gestionarla. Entonces, este último año Ujú, es cuando yo realmente empecé a ver efectos notables a través de la práctica de yoga, fíjate que con la relajación. con la relajación. Ya no te diría respirar, que sí, que todo es importante, pero con la relajación, que no es más que, oye, me tumbo, cierro los ojos, evidentemente el hilo conductor Claro, siempre va a ser la el respiración, flujo de respiración. y eso un día, otro, otro, otro. Y a lo mejor yo utilizo una técnica que se llama yoga nidra, que a lo mejor puedes estar pues 20 minutos tumbada, porque haces como una visualización corporal guiada, Sí, un escáner, ¿no? claro, y entonces te vas relajando. Y de verdad te juro que Que yo la sacando, rumiación, si tenía un 95%, vamos a poner, siempre queda algo, ¿no? Vamos claro. a poner que se ha reducido a un 15%. Te lo juro, vivo tan en paz, que eso es lo que al final busca el yoga, que vivamos tranquilos, eliminando el sufrimiento diario de lo que Sí, deseo, la la ansiedad, lo que me insatisfacción. falta. Sí, 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 sí. Tú fíjate, has dicho después de 7 más uno y lo has calificado de años practicando, ¿no? sí. Yo en el tema de las artes marciales considero aprendiz igualmente porque queda Mm, tanto por aprender. Ahora, también es cierto que hay que alentar a la gente, es decir, que es que se comienza con la primera clase, con la primera sesión, sí, con la primera rutina, la primera semana, ¿no? sí. Y creo que eso también es importante no desesperar en poner expectativas, en no poner expectativas directamente, es lo No, que te vaya encontrando. Sí, sí tener un firme compromiso de decir, esto me va bien y porque me quiero querer, sí. lo voy a volver a hacer a diario, o cada vez que me haga falta, o cada vez que me voy a enfrentar a una discusión, o cada Mm, vez que me note desbordado, o cada vez que me note con mucha ansiedad o con mucho estrés, o cada vez sí, que alguien me haya sacado de mis casillas. sí, Entonces, ese amor propio, que para mí ese sería el auténtico amor propio, es el que debiéramos grabarnos aquí bien en vena sí. y ponerlo en práctica. Sí, y prevenir, que es algo que, bueno, cada vez Mm, está poniéndose más el foco en prevención.
pero la medicina sobre todo se centra en curar, En ¿no? curar. Creo que no se invierte demasiado en prevención. Parece ser que cuando ya tenemos algo es cuando ponemos solución. Porque si no lo tienes, no ves el efecto Claro. negativo que puede estar haciéndote Sí, sí. la mala gestión emocional, la mala gestión del estrés o que estés comiendo mal. No, es que mis analíticas salen perfectas. Pero yo me siento mal, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que me salgan bien y sin embargo me siento mal? Se está incubando. Claro, se está incubando. Entonces, si uno invierte en prevención, como con el yoga, por ejemplo, pues te va a ir muy bien. Al Sí. final no te va a salir nada, pero ¿por qué no te va a salir? Porque cada día estás apostando te lo estás por tu cuidando. salud, ¿no? Y es verdad que esto del yoga es un camino que dura toda la vida. O sea, y es como cualquier cosa. Si tú quieres aprender un idioma, tendrás que practicarlo. Si Sí, quieres aprender inglés, tienes que estar ahí sí, día sí. tras día, constancia. Y con el entrenamiento de la mente es Igual, igual. igual. Porque dejas un día de entrenarla, es decir, de pararte, estar contigo, cierro los ojos, respiro, y automáticamente puedes ver cómo te vuelves más irascible en un momento dado, en una situación que pudieras Sí, haber gestionado de otra forma. con resiliencia, ¿no? De otra manera, y dices, ¡buah! Ya me he colado. Pues eso es constancia, Fíjate. disciplina, perseverancia y eso, y mucha compasión, porque en el camino hay retrocesos. Y yo la primera, ¿eh? Que yo me Sí, encanta el yoga porque a mí me ha salvado, me sigue salvando y me seguirá salvando, porque he sido una persona muy neurótica, con mucho sufrimiento, muy tendente a la depresión. Y a mí el yoga me ha traído aquí, a al la paz. Qué presente, me ha bueno. hecho devolverme la alegría de la vida, encontrar mi paz interior, porque yo tenía un vacío existencial. Durante toda la vida era sobre todo por la noche, que es cuando más te ataca. Si te Claro, empiezas a rumiar oscuridad, estás tú solo, porque al final del día estamos solos, ¿eh? Aunque estemos con gente. el abandono. Claro, entonces tenemos que adentrarnos en nuestro mundo interior y ese mundo interior duele, porque duele. Y hay que acogerlo, hay que abrazarlo. Cuando no queremos, huimos. Pero cuanto más huyes, más Peor. fuerte viene y Más más peor. se queda. Y yo tenía ataques de ansiedad con ese vacío. Yo en el momento que sentía el vacío, ¿qué hacía? Huía. Cogía el teléfono, llamaba a alguien, buscaba estar siempre. Y hasta que no me hice cargo de eso y lloré mucho, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Pero ahora digo, a día de hoy, que no está. Ese vacío no está. Y si volviese, oye, lo abrazo, observo qué me tiene que decir, Está claro. porque me va a guiar hacia dónde seguir, ¿no? Entonces no tengamos miedo a ese dolor, pero es que claro, el dolor duele y no queremos estar anestesiados, ¿no? Ese es el punto, esa anestesia. Tú Mm, fíjate que yo lo que observo y vamos, que suscribo todo lo que estás diciendo. De hecho, es que no estoy a la altura tuya de tener tanta disciplina, pero creo firmemente en ese camino, sin duda. Pero lo veo tan desconectado de alguna forma con los estilos de vida que hoy se mm, lleva. Entonces, esa necesidad que yo veo en la gente. ¿Cuál sería el gancho para decirle, oye, prueba, prueba y contrasta? Porque solamente hay que escucharte. No sé, mm. ahora mismo tú trasladas una serenidad, una paz tremenda. No sé si eres consciente, pero lo que tú proyectas al hablar contigo es eso. Mm, Entonces, y lo común es todo lo contrario. sí, Es que estás con la gente y ni te saludan, ni te ponen unas gracias en un mensaje, ni un disculpa, ni unos buenos días, y al grano. sí, Entonces, ¿qué le dirías a esa gente? Porque, claro, también estás aquí porque yo digo, joder, que esto es importante, que es que vale mucho, se nos sí, pasa la vida cuando queramos acordar. Vi una serie en Netflix, en este caso muy chula, de los patrones y los lugares físicos donde la longevidad es mayor con calidad de vida, ¿no? Y precisamente son lugares, vamos a decirlo así, que viven en comunidad, que viven relajados, mm, que no depende de tanto estímulo de afuera, que no están metidos en el bullicio del día a día de las grandes ciudades ni de las grandes industrias, nada. Viven de su agricultura, de su campo, de sus animales, de su tribu, de medicinas naturales, del autocuidado, de esa presencia, del ayudarse el uno al otro, de tener muchos momentos de relajación. sí. Entonces, algo tiene que haber, digo yo, algo tiene Sí, que haber, ¿no? totalmente, totalmente. Al final es conectarse a la naturaleza, Igual, sí, sí. que es como estamos diseñados biológicamente para Mm. estar en sintonía con la naturaleza. No somos seres aislados, ¿no? Y todo pasa porque pares. Es que esa es la idea. Es Pero ¿qué para. ocurre? Que vivimos tan polarizados, sobre todo Mm. aquí en Occidente, ¿no? El hacer, 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 parece como productividad, productividad. Es que es productivo también descansar y parar.
Porque si tú no descansas, como un móvil que Claro, lo tienes constantemente 24/7. saturado, ¿no? Y no lo dejas, se recalienta, se calienta, se calienta, ¡pam! ¿Y ahora qué? No hay móvil. Pues no lo saturemos, tenemos que vaciar la mente, Claro. dejarla, no Mm, ponerla en un objetivo o en algo en lo que tenga que estar trabajando. mm. Hay algo que a mí me da mm, mucha rabia cuando hay gente que dice, no, no, sí, voy a relajarme, yo voy a relajarme, ¿no? ¿Y qué es relajarse? Tumbarte en la cama a ver TikTok, No, eso ponerte no, una no. peli de Netflix, Eso, eso eso no es es ponerte una relajarse. tirita, eso es evadirte en el mejor de los casos. Claro, sigues poniendo Sigues tu enganchado. mente a trabajar en algo, no la dejas Mm, descansar, porque mm. tú dices, bueno, pues durmiendo, no. Es que si tú no tienes conciencia de lo que estás haciendo, no puedes corregir algo. Con lo cual el sueño es inconsciente, tú ahí no estás Claro, ni operando. descansa, el tema del descanso es Claro, fundamental cuando duermes, que tu mente esté lo más vacía posible. sí. Y una cosa sí es clara, es que la rapidez te quita perspectiva. Entonces, Mm. cuando vamos muy rápido, es que ni siquiera somos capaces de entrar a qué nos hace falta. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría a la gente que por dónde se empieza? Se empieza porque es bueno, muy sencillo, pero Es es muy difícil. difícil al mismo tiempo. Pues prográmate 5 minutos al día, 5 minutos. literal, con cronómetro, por favor, con cronómetro te sientas o te tumbas y simplemente cierras los ojos y respiras. Te puedes poner las manos en el abdomen, una Claro. en el abdomen, otra en el pecho, cerca del corazón, escuchas tu latido, observas la respiración, 5 minutos. Y cuando termine eso en el Te cronómetro, pones otra vez te como... levantas y ya Mm. digo, que lo puedes hacer para irte a dormir, cuando te vayas a echar, quien se eche la siesta, ¿no? Ahora en Sí, verano que hace más calor, pero 5 minutos se empieza por ahí. Pero vivimos con tanto desenfreno y está tan polarizado que si yo tengo acción, frenesí excesivo, ahora me meten en una clase de yoga donde yo te estoy diciendo que vamos a hacer las cosas de manera más ralentizada y ¿qué haces? Huyes, huye, porque no, es el no otro vas. extremo, Sí, sí. es el otro extremo. Yo creo que hay que empezar por poco, pero vamos a invertir en el orden. No que, es decir, siempre lo de después del pero al principio. Es decir, dado Sí, que vivimos con tanto frenesí, lo que nos vamos a comprometer es a dedicarnos 5 minutos a diario, de sí, real. Que se nos quede eso, de decir, es que, y esa respiración tranquila puede ser, yo qué sé, tomando una taza de té o tranquilo, simplemente sentado escuchándose. Eso no sí, cuesta nada. El tema de la... Además que tú lo has dicho, que el cuerpo habla y lo enlazo un poco ya con la nutrición sí. también. Claro, es que no se trata de meterle, por lo menos ahora tú me das tu Mm, perspectiva. Entiendo que no se trata de llevar una dieta equilibrada. Venga, la dieta mediterránea, genial, o tantas dietas que hay por ahí. Porque si te estás tomando una ensalada, que es muy saludable, pero estás estresado comiéndotelo con ansia, mm, porque estás llegando tarde, mirando el reloj, hiperactivo en ese momento, de poco sirve el tomate o la lechuga de esa ensalada. Entonces, exactamente. tu perspectiva o tu opinión sobre la nutrición se, Vale. se estanca en el mero consumo de determinados alimentos o va más allá. Pues mira, la nutrición es más que comida, ¿no? Y yo creo que antes de empezar a hablar de comida, cuando hablamos de nutrición, habría que hablar de cómo vivimos, cuál es nuestro estilo de vida, que todo al final tiene Sí, esta, relación. esta relación interrelacionada, claro. Nosotros tenemos un reloj biológico interno que está en nuestros ojos y que va alineado con la luz solar. Entonces, la idea es que evidentemente nuestro reloj biológico empieza a funcionar con la luz del sol. Te levanta, empieza a subir el cortisol, esa hormona que se relaciona con el estrés, pero que sin ella no podríamos No, no, vivir. no nos levantaríamos de la cama, claro. Exactamente, y Ujú. baja por la producción de melatonina, la hormona que hace que podamos relajarnos, que se active el sistema nervioso autónomo parasimpático y descansemos, ¿no? Que ese es el necesario para que se haga la digestión y para descansar, ¿no? Pues te levantas con el amanecer, ves la luz del sol, vale, tus ojos dicen bien, es de día, voy bien. Venga, pues vas todo el día, pues acompasado con eso. Ahora se va la luz del sol, pues tu cuerpo, en teoría, si estás bien sincronizado, va a decir, vale, voy a empezar a producir melatonina y te vas a ir a la cama. Conforme van pasando las horas, tú cada vez estás más cansado. Claro, vas perdiendo energía, Pero no claro. hacemos eso. Al contrario. Nos quedamos despiertos, ¿no? Cenamos muy tarde, también, sobre todo aquí en España, que siempre hemos Sí, tenido sí. esa cultura de cenar tarde y de Y, y- noche. y mucho. Claro, y de hecho, cuando nuestro reloj biológico, nuestro reloj digestivo, digamos, lo que hace es que va también en relación con la luz del sol. Entonces, cuando se va el sol, dice, venga, cerramos, que ahora lo que toca es reparar. Y si tú no le dejas ese espacio para reparar y comes de noche,
Mm. Pues ¿qué hace? Se va a centrar en la digestión y tú cuando vayas a irte a dormir, que es cuando se reparan los tejidos que haya que reparar, se drenan tóxicos, ¿no? Pues no vas a poder hacerlo. Entonces vas a dormir mal, porque tu reloj biológico le has dado la vuelta. A ver, Es lo que se llama arritmia circadiana. arritmias circadianas. Claro, Yo había vivimos. escuchado de los ritmos circadianos, pero claro, está muy bien traído. Arritmias, claro, cuando no está bien sincronizado ese tipo Sí, de ritmos, vamos a decirlo, no naturales. Lo exactamente. estamos forzando. Cuando nos alejamos de la naturaleza, y yo tengo una frase que me gusta mucho, que es cuando la comodidad entra por la puerta, la salud sale por la ventana. Y es así. Qué buena. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la silla. Ya hoy en día, sentarse en la posición de yoga típica que se conoce, pues quien lo hace parece una hazaña. Y no es una hazaña, es que eso tendría que ser lo natural. Nos pusieron la silla y ya está. Y que conste, que nada es bueno ni malo en sí, es la relación que tenemos con eso, Claro, ¿no? sí, sí, está claro. Entonces, los teléfonos, las redes sociales, pues ni Sí, son sí. ni buenas ni malas, pero ¿qué uso El estamos uso. haciendo? Y ahí vuelve a lo mismo, gestión de la mente. Entonces, antes de hablar de comida, habría que hablar cuál es tu estilo de De vida. estilo de vida. ¿Cuáles son? Ujú. ¿Vas de acuerdo a tu ritmo circadiano? ¿De acuerdo a la naturaleza? Sale el sol, me levanto, se va, me acuesto. Eso para empezar. Si ya te alejas de eso y comes ahora en las que tu cuerpo dice, oye, que yo voy a reparar, Mm. tú le dices, pues no, vas a trabajar. Pues entonces ahí ya nos desequilibramos. Mm. Entonces partiría de ahí, de que hay que sincronizar con los ritmos circadianos y que te dé el sol. Evidentemente, si estamos Claro. en verano, no en horas centrales, pero es que eso ya da para otro tema. Pero bueno, importante, la Sí, luz el del tema. sol. Luego, a lo mejor, lo que hemos hablado, tener la capacidad de poder parar y sentir que necesitamos. Porque esa desconexión que nos ha hecho tener esta sociedad moderna hace que ni siquiera tú Mm. sepas escuchar el cuerpo y qué te pide, porque si estuviésemos conectados con nuestro cuerpo, nos pediría lo que necesita en cada estación del año, En cada porque estación. cambiamos en cada estación. El clima cambia, nosotros cambiamos con ella. Por eso la insistencia en que tomemos alimentos de temporada y locales, porque la tierra te da lo que necesitas en el lugar en el que vives y en la temporada en la que estás. Macho, ahí queda, ahí lo llevas. Sí, exactamente. Fíjate, yo no lo había pensado hasta ahora, ese punto de la importancia de los productos de cada lugar y los productos de temporada, el impacto que pudieran tener, sí, claro, si los consumes cuando debes. Claro, porque a ver, un tomate, es maravilloso el tomate, pero el tomate en invierno no se debe de consumir, porque no se produce de manera natural por la tierra. Sí, lo hacen en invernadero, pero verduras que son de verano, como el tomate, la berenjena, el pimiento, el calabacín, en el momento en que se acaba el verano, se cortan, no se toman. Sí, es que están en el supermercado, en fruterías, por la globalización, sí, pero no te las da la tierra, porque tienen una energía, hablando de la energía de Bueno, los este es otro alimentos. mundo, podemos sacar la sesión 2 Fíjate, de la energía. tienen una energía más yin, más fría. Mm. Entonces, si tú tomas esos alimentos con esa energía más fría y cuando el ambiente está frío, yin, pues ¿qué sentido tiene? Te destempla. Entonces, ¿qué hace la tierra? Te proporciona Lo que alimentos, verduras necesito. que escasean en invierno, también es verdad, como el brócoli o la coliflor. Que yo es verdad que cuando llega el invierno, nada más a fuerza de brócoli y coliflor, yo a veces me canso, pero entiendo que eso es lo que nos da. Mm. Entonces, no tendría Además, sentido por mm, muy buenos que sean esos alimentos, si no te los tomas en temporada, porque no va a estar tu cuerpo equilibrado, es que la tierra no te lo da, si no te lo da, por algo será. fíjate, me encanta, porque la perspectiva esta de nutrición va mucho más allá de una dieta, ¿no? Porque, fíjate, has hablado de cuándo consumir o cuándo comer a lo largo del día, en Mm, función de las horas del sol. Eh, ¿Qué tipología de alimentación tomar en función de la estación del año sí, y del lugar donde estés? Y no sé, es que ya con eso me rompe el paradigma de muchas. sí, Te sí, va a sí. cargar aquí un montón de industria, ¿eh? Sí, es El- que, es que al final si tú quieres comer bien, dices, venga, sí, voy a comer saludable, pero Sí, comes cuando no tienes que comer, cuando sí, el sol no está, te acuestas súper tarde, encima tu entorno de luz. No, al final comemos de noche con las luces con las artificiales, luces. que ya cada vez hay más estudios que confirman que la luz artificial también nos afecta. ¿Es un demonio la luz artificial? Pues no, es la relación que tenemos con ella. Mm, Es que las cosas no son buenas ni malas en sí. Igual mm. que cuando se habla de que la bollería, ¿no? Bollería industrial, lo que fuese, es que es súper perjudicial. A ver, si nos paramos a pensar en que todo eso ha tenido un procesamiento que lo ha alejado de su matriz, de su origen natural,
Claro que es más perjudicial porque te está alejando de nuestra biología. Ahora, calidad, cantidad y frecuencia. ¿Me es mala comerme una palmera de chocolate un sábado, una vez al mes porque he salido con mis amigos, Claro, estoy a gusto? ¿Me es malo? ¿Es mala? Yo diría que no. Ahora, si te la tomas todas las semanas, cada 2 días, pues 3 veces, claro. evidentemente, Sí, sí, está equilibrio, claro. buscamos El equilibrio, equilibrio. Esa exactamente. palabra me encanta cada vez más. Sí, sí, La sí. de equilibrio en todos los Y, ámbitos. y luego, después de todo esto, cuando comes en el día, estar sincronizado con los ritmos circadianos, ¿no? La importancia de ir rotando los alimentos, dado que si tú no rotas alimentos, cada vez, ¿por qué hay cada vez más alergia alimentaria? Porque no dejamos que el cuerpo resetee, le damos alimentos cuando no toca. O por ejemplo, la piña es tropical. Yo lo siento, me encanta la piña, pero he de admitir que como no crece bajo el sol en el que vivo, a mi cuerpo no le hace falta. Ahora, si me voy allí a zonas donde sí la piña la cultivan y es de allí, originaria, pues sí me la voy a poder comer porque entiendo que estoy en ese lugar donde si se produce es porque hace falta. Tenemos que poner un huertecico en nuestras Sí. casas, ¿eh? Aunque Y sea muy sí, pequeño. y luego ya vendría la educación alimentaria. Sí, eso también da. La educación alimentaria es clave. Y al final dices, ¿qué tendría que comer para estar sano? Pues los alimentos que te da la tierra, que los que no tienen bolsa, lata, caja de Sí. cartón de envasado, joder, de toda la vida. Ahora es verdad que hay mucha controversia, por ejemplo, con la leche y los lácteos. Vamos a ver, la leche no es mala, ni es buena. Volvemos a lo mismo, la procedencia, cómo viven esas vacas de las que nosotros consumimos su Como leche. nosotros. Exactamente, entonces, ¿qué calidad va a tener esa leche? Te va a inflamar. Ahora, si tienes vacas de pasto que comen lo que les da Sí, lo de que, campo, la hierba, las gallinas, claro, oye, pues camperas, claro. bebe leche. Mm. Al final hay un equilibrio, ¿no? Pero ¿qué es lo que al final es natural y no tiene ningún procesamiento? Pues la carne, el pescado, los huevos, las legumbres, ¿no? Pues eso, Bueno, no tiene, frutas, verduras, en teoría no tiene, pero luego las tiene sí, porque aceleran la crianza, no puede, hay un montón exactamente, de sí. consideración en toda la industria alimentaria, Sí, vamos. y es verdad que a veces cuando la gente se abruma con tanta información, porque yo entiendo que hay mucha gente divulgando en materia de nutrición, unas veces pues unos abogan por una cosa, que si gluten sí, que si gluten no, que si lácteos sí, que si lácteos no, que si una dieta vegetariana o una dieta carnívora, ¿no? Se meten muchas cosas ahí, pero tenemos que volver a remontarnos a nuestro origen, ¿no? ¿Y qué comíamos en esos orígenes? Ahí, efectivamente, yo digo, lo más fácil, a mí se me viene a la cabeza mi pueblo. En mi pueblo la gente moría de cualquier cosa, pero no por estar mal alimentado. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenía todo de lo que se criaba en el momento, de lo que iba dando la tierra en este caso. Entonces, esa vuelta al origen yo creo que es la clave, Sí, 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 de hacer un guiño hacia eso y bueno, pues evidentemente vivimos en un entorno muy global, de mucho consumismo, vale, que sí, que te lo compro, pero a medias, te lo mm, compro a medias. Porque al igual que tienes una maceta artificial, puedes tener una jardinera donde siembras tus cosas. sí. Donde si tienes un espacio, pues tengas tu animalico. O donde en lugar de ir a comprar productos procesados, siempre, pues de vez en cuando te vayas a la granja o a este campo que sepas que allí se puede comprar productos Mm, más naturales. O sí. sí, yo creo que es la clave en eso. Sí, ujú. Vale. ¿Sí querías decir algo? Sí, yo quería decir que con la educación alimentaria, que es muy importante, sobre todo, cómo estructuramos nuestros platos, porque se ha venido conociendo una pirámide alimentaria por parte de la OMS, que bueno, la van modificando, pero la última, si no recuerdo mal, es de 2015, y siguen poniendo como en preferencia, ¿no? Uno de los primeros eslabones de la pirámide, los cereales, ¿no? La harina, y en realidad eso no es lo que realmente nos da energía y nos nutre. Lo que Es nos nutre y distinto. nos da Mm. energía al final son, pues lo que acabamos de mencionar, carne, pescado, huevos, legumbres, y eso sería lo que deberíamos de priorizar, acompañado de pequeñas dosis de verdura, porque la verdura es maravillosa, tiene antioxidantes, tiene fibra, vitaminas, minerales, pero eso no nos sacia, no permite que nuestro sistema inmune, que está formado de proteínas, pueda trabajar eficientemente y vaya combatiendo la inflamación que tenemos, sobre todo por el frenesí, la rapidez que nos genera estrés Correcto. crónico. Si se habla del estrés necesario, no es el distrés o Sí, estrés malo es el que nos juega malas pasadas. Pues yo digo lo siguiente, está muy bien hablar, pero sí, yo creo que tenemos que predicar con el ejemplo. totalmente. Y entonces, yo ahora mismo que he venido de varias reuniones, ¿sabes lo que me apetece? ¿Qué te apetece?
relajar. que me dejes una sesión cortica aquí de yoga, que cambiamos Bueno, de bueno, escenario pues yo y que nos dejemos encantada. de teoría y nos pongamos un poquito a relajarnos. ¿Qué te Claro que sí, parece? me parece maravilloso. Sí, señor, Pues claro muy que bien, sí. pues Pues nada, vamos a pues ello. chicos, nos vemos ahora. Muy bien.